A ver, dame un segundo. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy día. Un gusto que estén por acá compartiendo con nosotros. Estaba conversando con el profesor Yossi en estos momentos. Vamos a esperar unos minutos que se conecte la mayor cantidad de personas posible. Y estamos conversando un poco sobre cómo valoramos más al entrenador extranjero que al entrenador peruano. ¿No, Yossi? ¿Qué te parece, Yossi? ¿Qué has podido percibir? Hola, hola Angelo, ¿cómo estás? Hola a todos los que están conectados en esta transmisión. Primero te agradezco por la oportunidad de estar aquí vía redes. La verdad que estoy muy contento de poder conversar contigo estos temas, ¿no? Nada, o sea, yo lo que he podido percibir mucho es que sí, precisamente se considera, y es más, hasta nos autopercibimos los entrenadores peruanos en algún punto inferiores a los entrenadores extranjeros, ¿no? Por no decir precisamente argentinos, de repente que mucho, que es lo que abunda bastante en el fútbol peruano, ¿no? Obviamente respetando siempre al ser humano por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, no estamos hablando acá de nacionalidades, sino de más que todo de capacidades y de valoraciones en lo profesional, básicamente, ¿no? Y yo considero que el entrenador peruano, el que está bien capacitado, el que se esfuerza día a día por ser mejor entrenador, creo que puede estar a la par de un entrenador de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y dónde crees? Bueno, en la experiencia a mí me queda marcado algo, ¿no? En el tránsito del fútbol mismo, ¿no? Vamos a seguir conversando un poco de forma abierta hasta que se vayan conectando la mayoría de personas. En este momento somos 26 personas conectadas. Vamos a esperar a ver si subimos bueno, llegamos a 30, subimos un poquito más y empezamos con lo que nos toca hoy día para que nadie se pierda de un minuto. Muchos recién están llegando a comprar el pan, tú sabes que a las 6 nos cierran las puertas, entonces la persona está contra el tiempo un poquito. Te comentaba algo, mira, te conozco mucho tiempo, desde el año 90, quizá 92, 93 aproximadamente. Sí, más o menos. Y ahí me marcó algo porque el fútbol peruano fue cambiando, ¿no? Según una generación antes de nosotros, que abarcaba con el fútbol bien jugado, hasta el año 86 que tuvimos chances de clasificar al Mundial. Si no me equivoco, el entrenador era Roberto Chávez, me parece, no lo tengo en el año 86, yo estaba muy pequeñito. Pero luego en el año 90 se hace una transición y se trae a Vladimir Popovic, un entrenador yugoslavo, ¿verdad? Con algunas tendencias diferentes. También en ese inicio, me parece que Cristal también comienza a fortalecerse y empezamos a valorar y quizás sobrevalorar el aspecto físico sobre quizá la raíz de habilidad que nos había llevado a buen resguardo en épocas anteriores. Y ahí me marca mucho porque se empezó a buscar jugadores altos, de fortaleza, ¿no? De fortaleza física. Y bueno, y hace poco por estudios de Harvard salió que el peruano promedio tiene la talla más baja del mundo. Entonces, también me parece que el entrenador extranjero puede venir con conocimiento, puede venir con valoraciones diferentes, pero ¿qué tanto crees que aporte el conocer la idiosincrasia del país para realmente tener un éxito deportivo o poder dejar un legado positivo a través de esa experiencia? Bueno, desde mi perspectiva, Ángelo, creo que lo más importante es conocer, una de las cosas más importantes es conocer el entorno, ¿no? Saber las características de tus jugadores y si vamos un poquito más macro, conocer la idiosincrasia, como tú lo mencionas, del lugar donde estás yendo, pues, ¿no? Hay que saber las realidades, obviamente Perú, comparado con Europa, tiene muchas cosas que mejorar, ¿no? El tema de educación, el tema de salud, el tema de la alimentación. Entonces, si partimos por estas cosas, si no conocemos ese contexto tan importante, ¿cómo vamos a ir al tema de formación? ¿Cómo estamos formando a nuestros chicos, no? Nuestros chicos necesitan otras necesidades, digamos, ¿no? Mayor atención en lo emocional, mayor atención en lo educacional, que son preocupaciones que en Europa ni siquiera se las plantean, porque la comida está servida siempre, digamos, la educación está por descontada. Entonces, nosotros los formadores tenemos que darnos cuenta de la realidad en la que estamos y formar en función de esa realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Además de conocer la realidad, estar preparados para conocer los diferentes medios o métodos para formar jugadores íntegros, ¿no? Entonces, conoces la realidad, estás capacitado, conoces los diferentes métodos, medios para formarlos, pues lo que va a desencadenar es una formación ideal al entorno en el cual te desenvuelves, ¿no? Claro, claro, lo capto perfectamente. Hace una semana
el fin de semana pasado tuvimos un programa de neurofútbol con, bueno, un amigo metodólogo español, Jorge Vázquez de Idiace, y él comentaba todos estos aspectos, y bueno, metiéndonos un poquito, haciendo un preámbulo a la charla principal, ahorita somos casi 60 personas conectadas para escucharlo un poquito el diálogo del conversatorio que vamos a tener. Qué chévere. Les agradezco, les agradezco porque nos pone muy contentos que haya personas interesadas en compartir una opinión distinta. Y conversaba sobre que él había creado un espacio que es Neurofútbol España. Y este espacio de Neurofútbol España lo comenzó a llevar por varios países, India, Dinamarca, Croacia, y empezó a llevarlo por algunos países y estuvo hace poco en Peñarol, en Peñarol, Uruguay, llevando esa temática. Y él comentaba que la raíz de esta creación tenía que ver directamente porque se había perdido la esencia de poder jugar en la calle. Y en la calle, por un aspecto natural, nosotros generábamos algunas actitudes y algún aprendizaje, orientación, tiempo y espacio, en frenar, algunos códigos del fútbol también, ¿no? Muy importantes, como por ejemplo, uno cuando está jugando en la pista, si los que hemos podido jugar en la pista o en el parque, ante una falta uno no se puede quedar tirado 10 minutos como pasa en el fútbol profesional, porque si no los de tu equipo mismos te paran, o tampoco uno no puede despejar la pelota a cualquier lado porque la pelota se pierde y no hay con qué jugarla. Y de alguna forma, ese pequeño análisis de los que hemos podido tener la experiencia de jugar, generó esta posibilidad de este proyecto, ¿no? Que me pareció muy interesante, aplicar las ciencias mentales, las ciencias deportivas, a lo que es el fútbol actual, y principalmente en la formación. ¿Qué tanto crees que influye el hecho de no poder jugar en la calle por tener que implementar un aprendizaje diferente o de espacios reducidos nuevos en la formación? Es una pregunta súper bonita de responder, en verdad, es súper interesante. Mira, es básicamente desarrollo social versus desarrollo deportivo. ¿Por qué te digo es un tema así? Porque a medida que vamos digamos, vamos evolucionando como sociedad, perdemos mucho el tema del contacto con la naturaleza, con lo vivo, digamos, y estamos más preocupados por el tema estructural, digamos, el desarrollo de la ciudad. Vemos que ahorita proliferan los edificios que antes eran casas, digamos, ¿no? Y casas donde había parques, y esos parques se utilizaban para que la gente juegue, se divierta, ¿no? Actualmente, por muchos problemas, digamos, a nivel de seguridad, ¿no? Ya la gente no sale mucho a las calles, no deja tanto a sus hijos afuera. Mi edad, o sea, los de mi generación salíamos los sábados a los 7, 8 años al parque a jugar todo el día. Y muchos de los que están observando este video también recordarán con mucho buen recordar esos momentos, ¿no? Donde uno, en la práctica de la calle, uno desarrollaba, digamos, capacidades motrices que no se desarrollan actualmente, ¿no? Básicamente la clave está aquí en el nivel, o digamos, en la exposición motriz que tienen los chicos, ¿no? Entonces, ahora tenemos chicos que paran en la casa encerrados, que prefieren actividades, digamos, más orientadas a la computadora, a jugar PlayStation, etcétera, y están perdiendo el hecho de salir a las calles, a relacionarse, ¿no? Por ejemplo, muchos de los papás, yo he tenido, como el tema está orientado a los padres, más o menos me viene a la mente que muchos papás me dicen, ¿por qué mi hijo no se involucra tanto en el juego? ¿Por qué no es tan apasionado en el juego? Pero ¿cómo va a ser apasionado si las relaciones se la limitan al estar encerrado de repente en un departamento, ¿no? Porque por lo general todos vivimos en departamentos, ¿no? Entonces, lo que te da la calle es eso, ¿no? Nivel de relaciones mejores, por ende vas a interactuar mejor en una cancha de fútbol, porque al interactuar en la calle con tus compañeros en el parque, tú estás solucionando un montón de problemas, un montón de problemas hasta sociales, se diría. Por ejemplo, antes jugábamos en el parque, venía serenazgo y te sacaba, tenías que estar atento a que no te sacaran porque estás invadiendo áreas verdes. Te cansabas de jugar con tus amigos y buscabas una nueva problemática. ¿Cuál es? Voy a enfrentarme a otro equipo. Y buscabas por el barrio otro equipo en el cual enfrentarte. Entonces, estás enfrentando realmente a la vida misma, porque la vida te presenta retos, ¿no? Va presentando de retos y uno se va dando cuenta, ok, este reto ya lo asumí, me gustaría pasar al siguiente nivel, pero lo vas haciendo de forma natural. Actualmente, el entrenador tiene que asumir ese proceso, básicamente, porque esas experiencias no las tiene el chico, porque básicamente, como tú me mencionas, no sale a la calle, ¿no? Esos retos que nosotros los planteamos, los vamos a plantear en el entrenamiento, ¿no? Vamos a darle
digamos, ejercicios que estimulen esa solución a los problemas, ¿no? Que se les pueden presentar, ¿no? Nosotros en el entrenamiento estimulamos a través de los ejercicios esa resolución de problemas que antes se planteaban de forma natural, no habían piedras, tenías que esquivar las piedras. Yo me acuerdo haber jugado en mi barrio fútbol tenis y teníamos que estar mirando que no venga un carro por si acaso para salir rápido, ¿no? Entonces, todas esas capacidades perceptivas que uno iba desarrollando de forma natural, ahora las tiene que desarrollar mediante el entrenamiento. Y el entrenador tiene que estar consciente de que está formando esa parte que la debería hacer o la debería haber formado de forma natural en la calle, ¿no? Qué interesante el análisis. Ahorita somos, bueno, te cuento que tenemos 70 personas conectadas, así que me parece que podemos empezar con las formalidades de la conversación. Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, vamos a saludar un poquito a Johnny Michel Samamés, Jimmy Carlos, buenas tardes, Julio Cabero, a Jeff GTA, a Javier Marchena, María Tafur, Castro Morán, Junior Pinea, a Memo Vázquez, el profesor Memo Vázquez, muy querido por nosotros también, Paul Suiza, Juana Díaz, Percy Celis también nos acompaña siempre, Cristian Polanda, también un amigo, Jordi Berre, que bueno, es el que coordina todo de los programas, Isaías Vázquez, Raúl Ticona, Wally Gayacondo, Andrea Céspedes, beso grande a mi esposa que también está curioseando por acá, a ver qué está haciendo su esposo. Pero soy en Persuauste, un abrazo grande también. Saludos desde México, un abrazo grande a nuestro amigo Alonso Tibuznaga, Yosimar Peña. Te dice saludo, profe Yossi, soy Peñita, te saludan, Yossi. Jorge Ruiz. Mi alumno Peñita, manda un saludo, Peñita, ¿cómo estás, hijo? Cuídate bastante, Jorge Ruiz, desde Loreto, el profesor Neri Delgado, muy querido, profesor de redes también, Ray Espinosa, la señora Amanda Albuja, presidenta del equipo San Santiago, César García, Reicher, Luis Solarte, también un amigo grande, Abraham Barrios, Isaías Vázquez, bueno, a todos los amigos por ahí, Juan Caguas, todos los amigos que nos acompañan, un abrazo grande. A mí les agradecería, si tienen alguna consulta, no deben dejar las preguntas, nosotros encantados de responder las preguntas, las que podamos leer. Vamos a ir de a poco por ahí conversando un poco, más o menos la duración de la charla va a tener 1 hora, sobre las 7 de la noche más o menos vamos a ir por ahí terminando la conversación. Y bueno, vamos a empezar en este caso. Yossi, nuevamente buenas tardes. Nos fuimos un rato por donde queríamos empezar, pero nos vamos por todos lados y lo bueno es que el fútbol base es muy amplio y nos permite siempre volver a la raíz, ¿no? El fútbol base en sí es la raíz del fútbol, entonces por donde vayamos, hablemos de fútbol profesional, de fútbol internacional, de entrenadores de fútbol, tenemos que encajar nuevamente en el fútbol base al 100%. Quisiera que nos cuentes un poquito tu experiencia en el fútbol base. Sería muy importante para las personas nuevas que recién te están conociendo y para las personas que se están entregando. Y algo que me gustaría que comentes es cómo llegas al fútbol base, qué es lo que te impulsa, cuál es tu motor y cómo esta etapa futbolística se vuelve tu pasión, por favor. Claro que sí, Ángelo. De nuevo, saludar a todos los que están en la conexión. Agradezco su presencia, en verdad me hacen sentir muy feliz, al igual que a Ángelo, como lo mencionamos al inicio. Bueno, contarte un poquito, yo estoy en el fútbol base hace más o menos 4 años, ¿no? Comencé como todos los apasionados al fútbol base, estudiando en la federación, el curso de la federación, me preparé. Obviamente tengo toda una vida ligada al fútbol. Obviamente no he llegado a culminar, a consagrarme desde el punto de vista futbolista profesional, pero llegué a un buen nivel desde mi humilde punto de vista. Los que me conocen pueden saber un poquito de eso. Y luego la pasión siguió, o sea, uno cuando está envuelto en el fútbol piensa que en algún momento se puede desligar de esto, pero se da cuenta que en verdad cuando uno comienza en el fútbol de chiquito y cuando han sido puestos en él valores y gustos por este deporte, la verdad es que nunca lo pierden y van a buscar la forma de seguir vinculados al fútbol de alguna forma, ¿no? Entonces, desde mi tribuna, yo he considerado que el fútbol base es una de las cosas que más me gustan hacer. No solo me lo planteé, sino que lo experimenté y me di cuenta de que es lo que más me gusta. Formar a los chicos es una responsabilidad muy grande. Siempre trato de hacer con ellos lo que de repente no pudieron hacer conmigo. Esa es la base, creo, de los principios que tengo, los valores que tengo a la hora de agarrar un equipo de fútbol formativo, darle todas las herramientas para que los chicos se puedan desenvolver, y esas son responsabilidades que asumo con mucha delicadeza, ¿no? Entiendo que estamos formando seres humanos, el fútbol es lo más bello que puede haber, el deporte más bello desde mi punto de vista que existe, y trato de transmitirles esa sensación, pero también trato de transmitirles
que a partir del fútbol se forma la personalidad del niño, ¿no? Darles un abrazo, siempre decirles que los aprecias porque es sincero, no se trata de decir no se trata de mostrar un aprecio, digamos, que no lo siente, sino siempre sincero. Entonces, trabajar con niños a mí me ha ayudado, a mí me ha servido a ser una mejor persona. A través de ellos he reconocido valores como ser transparente, ¿no? Porque lamentablemente cuando ya somos adultos nos topamos con un montón de circunstancias y de personas que la verdad nos hacen dudar un poco de cómo es la vida, pero cuando tratas con niños te das cuenta la sencillez, te das cuenta la humildad y te das cuenta que todos en realidad nacemos con un buen corazón. Lamentablemente el proceso es el que nos convierte de repente en los seres humanos que somos, ¿no? Entonces, asumiendo eso, yo tengo toda la certeza de que siendo buenos profesores o siendo buenos formadores de fútbol base vamos a formar buenas personas para la sociedad, ¿no? Y bueno, básicamente mi experiencia es, actualmente soy entrenador de Club Atlético Boca Juniors, la sede de Lima. Ahí agradezco y saludo a mi amigo Jean-Pierre Subauste, que me dio la oportunidad de estar ahí con ellos. Y luego fui convocado a un selectivo Perú, ¿sí? Es un grupo de chicos que se reúnen para poder viajar a disputar torneos internacionales, ¿no? Precisamente de la categoría 2011. Tuve la suerte de ir con ellos a Uruguay a jugar el Uruguay Cup el año pasado, y eso fue en septiembre, y después fuimos a un torneo en Brasil que se llama la Pernambuco Cup. También no voy a dejar de saludar a Luis Olarte, el gestor de todo esto, y en las cuales en los dos torneos pues nos fue muy bien desde todo punto de vista, ¿no? Porque el objetivo general de este tipo de viajes es formar la personalidad del niño, ¿no? Que que valore ir a representar a su país, y desde lo deportivo también, ¿no? Pero te seguiré contando en un rato, ¿no? Genial. A mí me genera algo, bueno, para entrar en la conversación un poco de fútbol base. Hace poco tuvimos una conferencia con Mirko González, que es jefe del Departamento de Estado Universitario de Deportes, y él me conversaba algo. Me decía, bueno, siempre hablábamos de la formación o cómo llegan los jugadores formados al fútbol profesional. Y él me comentaba que llegan dentro de las carencias que llega un futbolista a nivel profesional, una de las carencias eran las pocas experiencias internacionales que tenía previamente, que en otros países los chicos viajaban desde muy pequeños y que a veces parecía que viajaban los clubes peruanos con chicos de 17, 18 años, y era su primera experiencia de viaje y ni siquiera sabían cómo pedir una gaseosa hermosa, o siquiera no sabían si estaba permitido o no. ¿Qué tanto crees que esta experiencia internacional para los chicos pueda repercutir en su futuro, y de qué forma crees que los que puede mostrar una experiencia, ¿no? ¿Desde qué punto notaste el cambio o la experiencia que ellos pudieron vivir en esos campeonatos? Mira, la verdad es que el cambio se ve desde el primer día que llegan del campeonato, llegan del viaje, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se comportan con sus papás. Yo he hablado con muchos de los papás, mi hijo ya es otro, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de viajar me decían, profe, mi hijo no le gusta comer, o es muy difícil para comer. Lo hubieras visto allá solo comiendo con sus compañeros en una mesa. Comía solo, comía más de lo que podía comer, y se pedía otra cosa más, imagínate. O sea, o mi hijo le tiene miedo a dormir solo, ¿no? Vamos a ver, son temas muy digamos, muy comunes, pero en niños es un tema bastante trascendente, ¿no? Entonces, y va corrigiendo esas cosas mediante este tipo de actividades, ¿no? Obviamente también van formándose en función del deporte. A ver, por ejemplo, cuando viajamos, el amor por el Perú, digamos, era casi desconocido, ¿no? Sí, ok, es peruano, se identificaba como peruano y todo el tema. Pero cuando enfrentábamos los partidos y nos sumergíamos en esa buena energía de representar a nuestro país, los chicos adquirían otra personalidad, se sentían con más seguridad, más respaldo. Los papás que viajaron alentaban al equipo como un todo, ¿no? Vamos Perú, los chicos se identificaron con el Perú. Muchos de ellos cantaron el himno, se aprendieron el himno, nos aprendimos el himno en alguna de esas reuniones que tuvimos en el cuarto, porque en estos campeonatos suelen poner el himno, nos paramos al frente. Cuando sonaba el himno de nuestro Perú querido, todos se paraban firmes, ¿no? Entonces hay un respeto, va formando la personalidad de los chicos a través de esta experiencia. Eso es lo importante, ¿no? Y obviamente vas corrigiendo, porque son cosas de corregir también, actitudes, ¿no? Ya habían reglas dentro de
digamos, dentro de nuestra estructura, ¿no? Había una hora de comer, una hora de levantarse, había que saludar al profesor. Entonces, vamos sumando aspectos muy importantes en la formación integral del chico, ¿no? Y esta disciplina, teniendo disciplina como una enseñanza adecuada de los procesos, estos procesos que se implementaron allá, de alguna forma, en el camino, ¿fueron resistidos por los padres o siempre encontraste buena voluntad de los padres para las nuevas experiencias? ¿No? Porque también... bueno, Ángelo, no te escucho porque creo que hay otro sonido ahí que no me permite escucharte. es un sonido interno que está por fuera, no sé si me vas a conectar. ¿Me das un segundo para solucionarlo y lo seguimos? ¿Te parece? ¿Ya? Ya. Entonces, mi pregunta era si de alguna forma encontraste resistencia en los padres a través de los nuevos procesos que estabas implementando previo al campeonato. Mira, la verdad que no, la verdad que los padres fueron bastante receptivos a la hora de ponerla, o sea, a la hora que nosotros planteamos las reglas de convivencia, la verdad que los papás fueron su enfoque fue muy positivo porque la verdad todos estuvieron de acuerdo y para ese lado yo al menos no tuve ningún inconveniente, ¿no? Todos los papás estuvieron de acuerdo cuando planteamos los reglamentos y las reglas de convivencia, ¿no? Simplemente, se me imagino que es la primera experiencia de viaje para el conjunto colectivo de todos los chicos, ¿no? ¿Sentiste algún temor de los padres? Porque, bueno, es un riesgo de dar a su hijo a confianza de estos grupos humanos, ¿no? Bueno, mira, al principio, muchos de los chicos viajaron, digamos, en el primer viaje, muchos de los chicos viajaron con sus papás, muchos, ¿no? Uno o dos viajaron, digamos, conmigo, Bien. siendo yo el que los cuidaba, ¿no? Y vieron la primera experiencia, les gustó un montón el cambio que tuvieron los chicos desde todo punto de vista, como habíamos hablado de lo formativo, ¿no? De la formación de la personalidad, de la conducta, que en el segundo viaje muchos de los papás ya no fueron, o sea, decidieron mandarlos solos, ¿no? Entonces yo me hice cargo, digamos, de 7 chicos, imagínate, 7 chicos estamos hablando de 2011, 7, 8 años, en un hotel, respetando algunas reglas. Obviamente son niños, obviamente no vamos a tener a los chicos controlados al 100%, hay que dejarlos que también se liberen, se diviertan un poco, pero con límites bien establecidos, ¿no? Con los papás, más que todo, mucha comunicación, la verdad que cuando uno informa y uno habla con los papás y les explica bien las cosas, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Obviamente siempre hay personalidades difíciles y complicadas, pero uno siempre tiene que estar coherente con la idea que va a transmitirle y con lo que va a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si uno tiene buena comunicación con el padre, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, volviendo un poco más a la realidad nacional, porque estábamos compartiendo esta experiencia internacional, y bueno, volviendo a los campeonatos de menores nacionalmente, ¿no? Principalmente en los campeonatos de fútbol que nos enfocan, ¿no? ¿Qué percibes en el comportamiento común del padre de familia? Sé que también hay segmentos y que no son todos, pero en conjunto, ¿qué es lo que percibes? Bueno, ahí hay una variedad de actitudes, ¿no? Hay digamos, es una jungla de actitudes, ¿no? Por equipo se podría ver la diferencia, ¿no? Ahora, de hecho, hay padres que son muy apasionados por el juego, pero que al momento de expresarse, pues hacen daño, ¿no? A los chicos, ¿no? No digo precisamente de mi equipo, para nada. En mi equipo no puedo decir que pasa eso porque básicamente hablo con ellos al inicio de un campeonato, hablo con ellos al finalizar el campeonato y trato de poner las reglas claras, ¿no? Y cuáles son digamos, cuáles son o por qué razones tomo ciertas decisiones, ¿no? Entonces yo a los papás antes de un campeonato o cuando estamos a puertas de comienzo de un campeonato les digo que lo primero es alentar. Ustedes, su labor aquí es acompañar y alentar a los muchachos, más no dar indicaciones, porque el único que da indicaciones soy yo, que soy el entrenador, y ni siquiera yo les doy indicaciones de qué hacer, porque yo tengo una forma de dirigir un poco diferente, busco mucho que el jugador tome sus propias decisiones y lo voy guiando un poco con palabras claves, ¿no? Entonces, imagínate, ni yo soy el que le da las indicaciones puntuales a los jugadores, imagínate los padres. Entonces, y a la primera, y eso los papás que me conocen lo saben, a la primera que tratan de dar una indicación, yo lo corto de raíz, porque creo que cortándolo de raíz evitamos de que ellos sigan con esas actitudes, ¿no?
Es así como yo lo manejo dentro de mi institución, ¿no? Te entiendo perfectamente. ¿Y cómo manejar con los padres que en la competencia sienten de alguna forma que su hijo es poco considerado o menos considerado, ¿no? A eso le podemos explicar factores. Primero, el proceso de cada chico es individual. Sí. Segundo, hay competencias, me imagino, o hay procesos para cada chico, pero ¿cómo se les puede extender el mensaje cuando un chico por algún factor no es partícipe o no participa en el mismo medio? ¿O crees tú o consideras que todos deberían jugar al mismo tiempo, según tu perfil? Uh-huh. Mira, lo que pasa es que hay que reconocer dos cosas, ¿no? Que hay, digamos, dos tipos de estructuras, ¿no? Hay chicos que juegan el fútbol desde un punto de vista lúdico, ¿no? O sea, es decir, no están enfocados al alto, o sea, no quieren llegar a jugar el fútbol, digamos, desde un punto de vista tan competitivo, sino más para el divertimento, para pasar el momento, para estar con sus compañeros. Entonces, la labor del entrenador es tratar de ubicarlos en un contexto donde ellos se puedan desarrollar y buscar y que cumplan los objetivos que ellos desean, ¿no? Entonces, es muy importante la experiencia para saber identificar y poner a cada chico en una determinada competición, porque hay competiciones y competiciones, hay que saber, hay niveles formativos, digamos, es como lo dicen, todos son formativos, pero digamos, hay niveles o un nivel intermedio, un nivel bajo, un nivel alto, digamos, ¿no? Los chicos que tienen mejores aptitudes y actitudes, ¿no? Entonces, hay que saber dónde ponerlos a cada uno, ubicarlos a cada uno de ellos en la competición. Ahora, si tú estás en un nivel formativo donde lo que debe primar es la diversión, que todos puedan participar, todos tienen que jugar. Tú tienes que ver la forma de darles un tiempo a uno, un tiempo al otro, o sacarlos un tiempo, regresarlos al otro tiempo. Tienes que ver la forma. Pero cuando estamos hablando de un equipo base, digamos, hay el equipo base de Alianza, hay el equipo base de la U, hay el equipo base de, no sé, Boca también, nosotros como Boca tenemos el equipo base de la categoría 2011, ellos tienen que entender, y los papás sobre todo, se le tiene que entender que los chicos están en un nivel, estamos tratando de formarlos hacia un nivel competitivo, ¿no? Buscando ahí el rendimiento, pero sin descuidar la formación, que es lo más importante, obviamente. Pero se les dice cuáles son las formas de actuar en las competiciones, ¿no? Por ejemplo, en las primeras etapas, yo personalmente trato de que todos jueguen, o que todos tengan la posibilidad de jugar, todos, o sea, estamos hablando de la primera parte, ¿no? De la primera parte del campeonato. Y cuando pasamos a la parte, digamos, semifinal o a la recta final del campeonato, yo hablo con los papás, igualmente le digo, estas decisiones van a pasar netamente conmigo. Y si un niño no juega, yo hablo con el niño después del partido y le digo por qué razones, o sea, que me pida, primero pedirle disculpas porque no ha jugado y le explicaría cuál sería digamos, la razón por la que no jugó, ¿no? Igual hablo con el papá al final del partido y le explico, ¿no? Y obviamente trato de animarlo, porque de eso se trata, de perseverar y animar, y que ellos se tienen que dar cuenta que porque no juega un partido no significa que no va a jugar el campeonato, y también tiene que entender justamente lo que me mencionaste, ¿no? Que es un proceso. Si ahorita de repente no tiene el mejor nivel dentro del grupo, eso no quiere decir que más adelante no lo tenga, o no lo pueda tener, perdón. Entonces, eso se le habla. Yo trato de comunicarme siempre. Todas las cosas que hago, trato de comunicarlo con el papá. Ahora, el papá puede estar de acuerdo, puede poner un poquito de caritas, pero tiene que entender que yo le digo las cosas transparentes y de la forma como las pienso, ¿no? Sí, qué interesante porque, bueno, se presentan miles de casos. Más bien le agradecería a las personas que nos siguen, si por ahí tienen algún caso que nos puedan comentar, quisiera que compartáramos, por ahí nos podemos meter un ratito a ver qué podemos sumar. Hablamos mucho de comunicación, y existe la comunicación desde la parte inicial cuando conversamos del aprecio al niño, como en la parte que sigue, que me comentabas que había que tener una comunicación adecuada con el padre también para darle algunos tips, o algunos apuntes o ayudar las curiosidades que tengan, ¿no? Entonces, mi consulta es, bueno, dentro del área de scout de nosotros en redes, que nosotros tenemos un área de scout para buscar el talento en los profesores que nos acompañan, tú ya has podido estar con nosotros en curso profesional de fútbol base, entonces, pero tú también eres licenciado en Ciencias de la Comunicación. Yo rescato mucho esto porque de las personas de fútbol, bueno, las personas de primer nivel de fútbol con las que hemos conversado, siempre me manifiestan algo, ¿no? El entrenador que solamente sabe de fútbol no sabe absolutamente nada de fútbol. Es algo que se comparto, algo que no sale de mí, es una información que viene de muchos canales y que remarcan en mí. Me parece que para este momento donde estamos, muy objetiva. Entonces,
¿cómo usas o de qué forma esos conocimientos en comunicación los trasladas al campo o los trasladas al trabajo actual, que no es un área, no es la misma área, ¿no? Pero es un área como en mi caso que soy coach y lo puedo sumar en mi equipo de fútbol dentro del planteamiento, darles algunas terapias, sesiones de coach. ¿Cómo en tu caso la ciencia de la comunicación te ayuda a poder potenciar el equipo de fútbol base o a los chicos en particular, ¿no? Sí. Mira, básicamente yo lo empleo para comunicarme con los papás o por los grupos que tenemos en WhatsApp. Mira, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, en Boca y los papás no me van a dejar mentir? Yo, como me gusta mucho el tema de creación de contenidos, me bajé una aplicación que te permite crear unas pizarras, digamos, didácticas de dibujos, ¿no? Por las cuales uno puede generar una historia, crear una historia, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, como tengo los grupos de los papás de las categorías que yo manejo en Boca, mediante este programa yo diseño un contenido, por ejemplo, porque acá lo que pasa es que muchos de los papás no saben lo que es el fútbol, o sea, pasa por mucha ignorancia, más que todo, y no es malo que no sepan, o sea, hay muchos que nunca han jugado fútbol, no tiene nada de malo, pero pasa por desconocimiento, ¿no? O sea, el papá ve a un niño 2000, ahorita estamos 2016, 2015, y le dice, profe, pero ¿por qué no dan pase? ¿Por qué no se mueven? O sea, y no se dan cuenta que cada etapa tiene ciertas características y que los diferencian de otras etapas y que deben trabajar ciertos fundamentos primero y que deben tener en cuenta el espacio, etcétera, 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 de cosas que el papá no sabe, ¿no? Lamentablemente no lo sabe, solo ve el fútbol desde una óptica, digamos, muy amateur, ¿no? Entonces lo que yo hago, bajo esta herramienta, creo videos, ¿no? Y digo, ¿qué es el fútbol base, por ejemplo? Y se los explico, ¿no? Entonces, cosa que el papá lo va a leer porque es interactivo, no es algo aburrido, no es un PPT donde solo leen algo, sino es un muñequito que se va moviendo y te dice, el fútbol base es esto, y va explicándote un poco el proceso, ¿no? ¿Qué tomas en cuenta para generar un entrenamiento? Con palabras fáciles, obviamente. Igual la mamá lo puede ver. Entonces, a la hora que llega la sesión de entrenamiento, la mamá ve lo que estamos haciendo y se siente tranquila, porque está ante una persona que de repente sabe, o sea, sabe lo que está haciendo porque lo puede hasta comunicar, ¿me entiendes? Entonces, yo utilizo esas herramientas, ¿no? Ahora, otras herramientas que utilizo es básicamente comunicar, porque entiendo que dentro de la comunicación lo más importante es la información. O sea, si el papá ve que eres un entrenador que por lo general cuando te acercas se va, ¿qué es lo primero que le viene a la mente, no? Uy, este pata o no sabe, o tiene miedo, o ¿me entiendes? Entonces, lo que trato de evitar es simplemente eso, las suspicacias, ¿no? Entonces, te acercas, conversas, pones en evidencia tus capacidades, y yo creo que con eso los papás tranquilos. Obviamente hay otros más complicados que otros, hay unos más complicados que otros, pero se puede manejar igual, ¿no? Entonces, también, bueno, ampliando el tema, entonces definitivamente el uso de herramientas tecnológicas actuales que nos van a llevar a todo el mundo a conducir por este medio, ahorita somos casi 80, somos 80 personas conectadas ahorita, definitivamente sería una buena herramienta de comunicación. Quisiera, bueno, un abrazo a Daniel Ayudante que se ha conectado, también el profesor es profesor bioanalista, también el profesor bioanalista de redes, también, y de Sport Voice. También a profesor Alayo también nos envió un fuerte abrazo, dice que está muy interesante la charla y qué buena elección el profe que hemos elegido, así que todos muy contentos. Acá voy a hacer unas preguntas acá de las personas que están comentando, ¿ya? David Pineo pone, disculpa, ¿a qué edad dejarías a un niño sin jugar, me parece? Que a partir de qué edad podrían tomar estos aspectos de que no jueguen todos al mismo tiempo, sino irlos separando. Uh-huh. No, mira, es que lo que pasa es que uno tiene ciertas, o sea, los niños en general tienen ciertas etapas de desarrollo futbolístico, ¿no? Entonces, dentro de cada etapa vamos nosotros aglomerándolos, digamos, por poner una palabra, entre edades, ¿no? Entonces, hay que saber que las edades por ejemplo, de los 6 a los 7 años es una etapa bastante egocéntrica, donde el chico va a querer tener bastante la posesión del balón. Entonces, ahí no sirve mucho hacer ese tipo de divisiones entre formativo, competitivo, ¿no? Tienes que más bien buscarle campeonatos o competiciones donde todos puedan participar, obviamente, ¿no? Un poco la pregunta a la que va es también un poco que el tema de las competiciones dentro del fútbol base están un poquito mal estructuradas también, Ángelo. O sea,
Si tuviéramos más campeonatos, por ejemplo, de 3 versus 3 en esas edades, nadie se quedaría sin jugar, ¿no? O sea, desde mi óptica, edades de 6, 7, 8 años debería haber campeonatos de 3 versus 3, 5 versus 5, ¿no? Entonces, al tú fomentar ese tipo de actividades, primero, mayor contacto con el balón, mucha interacción con sus compañeros, situaciones de juego mucho más, o sea, mucho más fáciles de percibir para tomar decisiones. Y pasaría esto, o pasaría esto que queremos evitar, o sea, jugarían todos, ¿me entiendes? Entonces, también un poco hay que tomar en cuenta que la organización de los campeonatos no está muy bien estructurada en el fútbol base en el Perú. Ahora, yendo más concreto a la pregunta del señor, es que básicamente yo personalmente, a mi experiencia, capaz estoy equivocado, capaz otros entrenadores piensen diferente. A partir de la categoría 2011, o sea, 7, 8 años, 9 años, yo creo que es un buen momento para empezar a poder hacer una estructura de base de cada equipo, ¿no? O sea, cada equipo tenga su equipo formativo, digamos, su equipo que esté dentro de una estructura lúdica y otro equipo que esté dentro de la estructura competitiva, digamos, base de ese equipo, ¿no? Y obviamente que las metodologías se aplican también diferente para un equipo, digamos, tipo escuela de fútbol y otro equipo cantera de un equipo profesional, ¿no? Claro, interesante. Yo quería comentarte una experiencia que estuve viendo un campeonato de fútbol base. Bueno, realmente voy de vez en cuando a ver cómo, principalmente a ver la organización, a ver cómo se manifiesta, pero fue una experiencia particular que me incentivó un poco a aperturar la capacitación de fútbol base, que no la teníamos, sino la fuimos moldeando. Era que, bueno, haciendo zapping en la televisión, me encuentro con un campeonato en un canal de señal abierta, bueno, un canal de cable, y comienzo a observarlo, ¿no? Me llamó la atención porque me gustaba, me gustó mucho el talento, ¿no? La idea del incentivo, esa energía que los niños desbordan, ¿no? Una energía natural en la competencia. Pero está en unas etapas medianamente finales y bueno, ya entendí el juego combinativo a primera instancia, lo que se va fomentando en el fútbol base. Pero empecé a ver niños que pateaban, o sea, siempre hay niños más grandes, y empezaban a patear desde antes de mitad de cancha en otro arco, ¿no? Y no había procesos en el juego, y eso me llamó mucho la atención. Pero después me llamó la atención algo más grande, sino que pateaba un chico, el arquero era más pequeño, no llegaba al arco definitivamente, y pateaba y le hacía un gol. El niño, por más que saltaba, no llegaba y un gol. Entonces el niño se arrollaba y lloraba. Y yo vi en la televisión y yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el niño llora y por qué se genera un juego para que el niño no se divierta, sino para que el niño llore? Entonces me pareció curioso. Y luego pasó al revés, cogió otro chico grande, pateó y la pelota entró por arriba y el arquero tampoco llegó y el arquero se puso a llorar. Entonces, yo me extrañaba y decía, bueno, vi llorar a los arqueros y un poco bueno, qué curioso. El tema es que acabó el partido yo feliz. Dije, bueno, voy a acabar, y dijeron, no, van a tiempo extra. Dije, ¿qué? No, disculpa, iban a penales. A penales, chutados, estos temas que se manejan en fútbol de espacio reducido, ¿no? ¿Y qué pasa? En esa definición, iba el chico, pateaba, se fallaba el penal y lloraba. Entonces, y luego iba el otro chico del otro equipo, iba lo mismo, pateaba, se equivocaba y lloraba. Nunca vi tantos niños llorar juntos. Y eso queda en la televisión, que es algo morboso. Entonces, quisiera saber, ¿no? ¿Crees que este tema o crees que los organizadores de los campeonatos deberían también estar asesorados por una persona que conozca metodología de fútbol base para hacer campeonatos más acorde a la salud mental de los niños? Sí, bueno, a ver, vamos a fragmentar un poquito lo que me has dicho, ¿no? Ese tema de que se pone a llorar, bueno, el fútbol es parte importante del fútbol formativo es el desarrollo de la personalidad, del control de las emociones, el mejoramiento de las relaciones. Entonces, si vamos en esa línea, obviamente la línea de actuación en estos momentos del entrenador debe haber sido conversar con el chico, ¿no? Obviamente son emociones, ¿no? Emanan del cuerpo, no podemos frenarlas. Y a mí me ha pasado porque en Uruguay nos fuimos a penales, digamos, y uno de los mejores jugadores que tengo, que es Borjita, falló el penal y obviamente se sintió mal y obviamente lloró y es normal, ¿no? Porque cada uno lo vive de forma diferente. Después se habla con él, se le dice que es normal,
que el que falla es el que intenta, no el que no lo hace. Entonces se va ayudando a que ese control de emociones vaya siendo más manejable con el tiempo. Por eso es formativo, ¿no? Porque aprendemos a raíz de la experiencia, ¿no? Por eso es bueno tener ese tipo de experiencias también, porque la próxima vez ya no va a llorar si es que ha sido bien asesorado, digámoslo por un lado, ¿no? Entonces, eso es un lado. Pero hay un lado que es mucho más antiguo o es una pregunta, digamos, que se la han planteado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Adaptar el juego al niño. Viene desde Horst Wijn, más o menos, un maestro en el tema de fútbol base y que reconocía eso, básicamente, ¿no? El problema con las competiciones así, el problema básicamente con las competiciones donde hay arcos grandes, donde no pones reglas, por ejemplo, no meter gol de salida de juego, ¿no? De saque inicial, digamos, estimulan a que el entrenador, o sea, digamos no forzar, porque en realidad es una elección, pero estimulan a que el entrenador busque chicos con ese tipo de características y deje de enfocarse en otras más importantes a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes un equipo y lo formas en función de un jugador, uno o dos jugadores, uno que es el hábil y otro es el que patea de lejos, ¿no? Entonces este chico, el profesor, por donde esté, patea. Me ha pasado, me he enfrentado a equipos así, no voy a decir quiénes, pero me he enfrentado. Y el chico patea de todos lados, el chico un crack, patea de lejos, patea fuerte. Pero me refiero, por más bueno que sea, jamás va a llegar a un arco de 2 metros, ¿no? Jamás, o sea, si nosotros no empezamos a adaptar el juego al niño, va a pasar estas cosas y siempre van a haber entrenadores que se van a aprovechar de eso. Ahora, ¿qué beneficios hay? No, discúlpame, pero quiero cerrar la idea. ¿Qué beneficios hay cuando adaptas la competición? Adaptas la forma de entrenar. Entonces, si tú adaptas la forma de entrenar, el entrenador ya no va, perdón, si tú adaptas la forma del campeonato, adaptas las condiciones del campeonato, no va a haber más entrenadores que busquen chicos que pateen, sino van a tener que esforzarse a buscar un desarrollo cognitivo, un desarrollo técnico-táctico, un desarrollo más de intenciones técnico-tácticas en función de las situaciones. Entonces, ves que condicionando la competición se puede condicionar la formación, entonces no se dan cuenta los organizadores de campeonatos que pueden influir en el fútbol base de manera increíble, ¿no? Entonces, si ellos se dieran cuenta que condicionando las porterías, los balones, el número de jugadores, podríamos estimular o sobreestimular a estos niños el triple de lo que han sido estimulados jugadores que han salido actualmente, ¿no? No, perfecto. Disculpa que se me dio una idea muy rápida, que era que cuando aperturamos esto y no estandarizamos las reglas al futbolista o al pequeño futbolista, los padres también me imagino que se quedan con un concepto de que el fútbol es físico, de que el fútbol es fuerza, del que es más fuerte, del que patea más fuerte, es mejor jugador, o del arquero que es más alto por su matotipo infantil, es mejor jugador, o es mejor, ¿no? Y entramos también a una confusión, porque quienes son, para mí, ¿no? Y esta charla va directamente dirigida a eso, ¿no? Quienes son los pilares en el fútbol base son los padres que toman decisiones por los niños. Y son los padres que nos ayudan al instructor infantil, o al instructor base, o al entrenador base, a reforzar las opiniones que ellos tengan, ¿no? Y si por ahí le damos el mensaje de que el fútbol es físico o perdemos porque ellos son más grandes, significa que solamente vamos a poder ganar cuando nosotros seamos más grandes que los otros, ganando un estado físico. Y eso no va a pasar porque como peruanos, nuevamente yo repito, nuestra talla promedio es la más baja del mundo. Entonces, si queremos hacer un juego físico o al niño de alguna forma le implantamos que el fútbol es físico, vamos a estar cada vez más lejos de formar buenos futbolistas y vamos a confundirnos más todos. Dame un ratito que quiero aportar un poco lo que viene conversando. Somos 90 personas ahorita aquí en charlas. Acá César nos comenta, César Isaguirre, de ser scouting, captador de talentos, es un trabajo de un grupo colectivo, sí, afirmativamente. Acá comenta que la mayoría trabaja, se deja llegar por lo que le dicen, sí. Junior Izarnote nos envía bendiciones, te agradezco, me encanta que me den bendiciones, yo también te bendigo y te bendecimos desde las redes, y yo sí también te bendice, así que todos felices. A ver, nos saluda el profesor Carlos Celada también. El profesor Carlos Celada es director deportivo, coordinador deportivo de divisiones menores municipal. Refuerza lo que conversabas, el 3x3, del juego reducido 5 contra 5 o 7 contra 7 a mayor escala, según la edad. Pero es lo recomendable con muchos principios para la asimilación. Muy, muy atinado. Nos felicita por la excelente charla, César García, gracias. A ver, acá John Sané nos pone,
¿Qué hacer cuando el niño tiene todo el talento, pero no entrena? Y el día que toca jugar aparece, el equipo pierde. A ver, él me cuenta su experiencia, dale que la compartimos. Me pone, profesor, ¿qué hacer cuando el niño tiene todo el talento, pero no entrena? Y el día que toca jugar aparece, el equipo pierde. Y si uno lo pone en banca, vienen los papás a decir, ¿por qué lo sentamos si él juega bien? Uy, hay una situación tan dura, John, ¿ah? Te agradezco que me las comentes. Sí, es complicadísimo. Bueno, John, yo te digo, haz un mea culpa ahí, ¿no? O sea, ahí es básicamente, te lo digo, disculpa que sea tan directo, pero es tu responsabilidad. No puedes permitir que un niño, si no ha entrenado, juegue, ¿no? Tú tienes que tener clara cuáles son las reglas de tu, entiendo que es tu institución, o digamos, es tu escuela, ¿no? Entonces, lo primero es poner las reglas claras, ¿no? Hay cosas que son negociables, como decía, ay, se me fue el entrenador ruso, el entrenador, perdón, argentino tan conocido, pero él decía, hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables. Entonces tú dentro de esa estructura de poner reglas, tienes que poner cosas que sí, pues obviamente. Porque lo más importante de hablar con el papá es negociar también. O sea, hay chicos que no pueden venir las 3 veces por semana, porque lamentablemente, o sea, los chicos también desarrollan otras actividades, están en una etapa donde también es una formación multideportiva, polideportiva, digamos, ¿no? Y eso es importante también porque ¿dónde se ve digamos, el desarrollo del niño? Se ve a largo plazo, ¿no? No se va a ver instantáneamente. Obviamente se va a ver instantáneamente ¿qué? El gusto por el deporte, si el entrenador lo sabe aplicar de forma correcta. Se va a ver una mejora motriz, obviamente, si el entrenador toma en cuenta de aspectos importantes y corrige de forma eficaz, ¿no? Pero yo creo que dentro de, eso, de esa situación que tú me planteas, yo creo que deberías poner reglas claras y eso no te va a volver a pasar. Simplemente el chico no va y punto, ¿no? Hay un montón de chicos que de repente podrían ir a entrenar y yo creo que lo más importante, ojo, es una opinión muy importante, yo en mis equipos pongo como regla fundamental, así sea el crack número 10, así me maneje todo el equipo, tiene que entrenar. Porque si no entrena, ¿qué está haciendo? Nosotros hacemos lo que entrenamos. Entonces, si no entrena, ¿qué hace? No entiendo. Genial, Jessy. Acá Tommy Quispe nos comenta, ¿no? Me imagino, pasa por cuantificar, me parece, los avances. Pone cada cuánto tiempo específico es recomendable hacer el análisis de los avances independientes del niño, o cómo tabulas los avances, o cómo los cuantificas o cualificas. Es muy importante el diagnóstico, el control y obviamente lo que me estás mencionando, ¿no? A ver, lo que pasa es que depende mucho de las consideraciones metodológicas que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo valoro mucho el tema del desarrollo táctico cognitivo en los niños, ¿ah? Fútbol base. Obvio, algunos me dicen, no, que el fútbol base no hay táctica. Bueno, yo sí considero que hay mucha táctica en el fútbol base. Entonces, mis consideraciones de análisis va por un tema de toma de decisiones, ¿no? Entonces yo trato de, al momento de entrenar, que el entrenamiento es el momento para sacar conclusiones de cómo está evolucionando el chico. Ahora, yo no soy mucho de los temas cuantitativos, más del tema cualitativo, ¿no? O sea, yo no le pongo, esta toma de decisión vale 2, esta toma de decisión que hiciste le pongo 5, ¿no? Yo lo trato de hacer de una forma más demostrable, en el sentido de, por ejemplo, yo he estado trabajando mucho el tema bueno, yo le digo orientación defensiva al momento de defender niños, estoy hablando de 8 años, ¿ah? Y entonces yo les pregunto a ellos mucho, ¿cuándo es un buen momento para hacer esta acción táctica individual, ¿no? Y ellos en función de su respuesta, yo tengo un análisis de cada uno, sé cuánto está entendiendo, digamos, esta acción táctica que estamos practicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el papá me dice, oye, ¿por qué mi hijo de repente no está jugando? Mire, señor, lo que estamos trabajando es esto. Ven, fulanito de tal, explícame qué es esto. Si no lo sabe explicar, no lo va a saber hacer. O sea, hay un componente intuitivo en el fútbol, obviamente, no pienses que yo estoy cerrado solo en los conceptos. Los conceptos son complementarios, pero se desarrolla a partir de un concepto, o sea, y de ahí vas estimulando a que eso pase de forma inconsciente, digamos, en el niño, ¿no? Entonces, para mí el proceso es concepto, lo pones en práctica y que el chico lo haga de forma inconsciente, pero tiene que saberlo explicar, para mí. Entonces, yo cómo evalúo en función de eso, ¿no? Y eso se llama descubrimiento guiado, pero yo lo hago, o sea, yo hago mis evaluaciones en función de eso, ¿no? Genial. Bueno, les agradezco que sigan haciendo las preguntas, vamos a usar las que podamos. Hay que recordar también que el tema se trata del rol de los padres, pero nuevamente te comento, el fútbol base nos va a llevar a muchos lados y hay que estar en medio. Esto va a pasar de todas maneras, así que no olvidarlo. Igual les comento a los que nos siguen que el día sábado tenemos la conferencia online Metodología de Fútbol Base. Bueno, ya las personas nos acompañan, saben que venimos ofreciendo conferencias semanales.
Y bueno, cada semana tenemos un tema en particular. Igual les comento que en la estructura, en nuestra página digital, principalmente en la de Facebook que venimos manejando, donde ya casi somos 10.000 seguidores, los días lunes son lunes de lectura y estamos compartiendo gratuitamente libros de fútbol. Este día lunes compartimos fútbol a la medida del niño 1 y 2. Entonces fue maravilloso, más de 100 personas se conectaron, los podemos obsequiar. Este día lunes no sé qué viene, pero igual les aviso. Los días miércoles tenemos esos conversatorios y los días sábados nuestras conferencias, ¿ya? Igual se los comento para que la tengan presente y les agradezco nuevamente por seguirnos. Ahorita somos 90 personas. A ver, tengo una consulta muy buena de Julio Manuel Vergaray. Nos comenta referente al tema de inclusión, de fútbol inclusivo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo lo aplicas? ¿Crees que debería haber un grupo en particular para ellos? En este momento que se practica mucho la inclusión, debería enseñarse de manera común y al contrario, enseñarle al grupo a la aceptación, tolerancia y adaptación social. A ver qué nos comentas, por favor, y también si te pasó algún caso. Mira, la verdad no he tenido la posibilidad de experimentar una situación así. La verdad que me encantaría. O sea, como lo dices, no son chicos diferentes, son chicos con habilidades, digamos, que faltan desarrollar, que se pueden desarrollar mediante el deporte definitivamente, y entiendo que hay áreas que te permiten, o sea, como entrenador, desarrollar a este tipo de chicos, ¿no? Con este tipo de habilidades, digamos, ¿no? Entonces, primero, es que como regla fundamental del juego, lo importante es poder ubicar a cada chico en un contexto de entrenamiento que sea fácil de comprender, o sea, un contexto de enseñanza, digamos, adaptado a sus propias capacidades, ¿no? Entonces, sin ir a ver, si estamos hablando de inclusión y estamos hablando también de metodología, entonces tendríamos que buscarle un contexto donde él pueda desenvolverse de la mejor forma, ¿no? Es como a los chicos, digamos, como te comenté al inicio de la clase, ¿no? Los separamos por nivel formativo y nivel competitivo. Bueno, tendríamos que ubicar a este chico en particular en uno de los niveles. O sea, yo no te podría decir de antemano en qué nivel estaría, ¿no? Quizás tiene otras habilidades desarrolladas y las expresa mejor en el deporte, ¿no? Entonces podría estar fácilmente en cualquiera de estos niveles. Ahora, ¿cómo manejamos cada nivel? Es un tema que vamos a hablar el sábado de metodología, pero va enfocado a poder ponerlos en contextos de aprendizaje de acuerdo a sus capacidades cognitivas, ¿sí? A capacidades motrices. Entonces hay que saber ubicarlos también, ¿no? Genial. Sí, me llama la atención porque, bueno, justo hablamos de la competencia y qué forma, ¿no? Porque si vamos a incluir a un chico y no vamos a segmentarlo de alguna forma, eso también incluye las competiciones y los eventos posteriores que yo demande de forma colectiva. Acá, bueno, Rui Bazán nos comenta, los niños lloran mayormente porque sienten la presión de sus padres. A ver, por ello es importante que los padres le den confianza necesaria a los nenes. Bueno, y me cuenta un caso particular, lo cual se lo agradezco notablemente. Muy buen aporte. Bueno, John Mazalé nuevamente nos agradece porque, bueno, ahí ha hecho escuchar a los padres respecto a la pregunta de que llega un buen jugador y lo hace jugar y tiene que hacerlo jugar por presión de los padres porque los padres no quieren. A nosotros nos pasó algo, te cuento algo más de lo que me pasó. Nosotros formamos un proyecto formativo, bueno, una estructura base, una forma experimental, pero nosotros no buscamos competir, buscamos un espacio donde los chicos del perímetro puedan reunirse, salir de la calle y puedan encontrar un punto de encuentro, y era una metodología bastante sencilla que empezamos a fomentar de una forma urbana. En ese trajín, de alguna forma nosotros, como no era el fin competir, nos manejábamos entre nosotros, nos manejamos tal cual y evitábamos competir. Más que evitar, simplemente no estaba en el plan. Era simplemente que los niños iban tirando y como de hacer un grupo colectivo. Y en esa idea nos tocó jugar una vez, pues los padres respetuosos, todos maravillosos. Nos tocó jugar una vez un parque de práctica porque, bueno, llegó el momento de jugar y nos meten como 500 goles, pues ya ni me acuerdo, 8 goles, qué sé yo, pues, ¿no? Y 8 goles y a medio tiempo, y te fuiste bajo, pues, ¿no? Sí. Y una señora muy amable me toca en la espalda, uy, pero la paciencia, y me dice, profesor, digo, sí, señora, pero yo no estaba dirigiendo, yo estaba a cargo de director, y digo, sí, señora, me ha traído para que mi hijo me dé vergüenza. Yo dije, ¿qué? Usted me ha invitado para pasar vergüenza. Y yo dije, ya señora, le agradezco la sugerencia, luego dialogamos. Bueno, efectivamente luego dialogó la señora, fue un impulso, pero a él marcó mucho la emoción del padre y la herencia del padre, ¿no? La herencia del padre
los niños y lo que ellos sienten también como frustración y éxito. Lo que Ujú. sienten como derrota y pérdida. Porque como nos comentaba el compañero ahorita que nos dejó la opinión del niño, Rui, Ujú. son los padres principalmente los que enseñan a los niños el concepto de derrota y de victoria. Ujú. Una derrota y qué es una victoria. En el fútbol base, ¿cuándo podríamos hablar de derrota y cuándo podríamos hablar de victoria en una forma global? Mira, aquí yo tengo un concepto bien claro. Hay que enseñarle al niño el valor de ganar y el valor de perder. Más que lo que significa, digamos, o los sentimientos que van acompañados, sino el valor que tiene ganar, ¿no? Ganar tiene que ser consecuencia de las cosas que hacemos bien, ¿no? Y perder tiene que ser una experiencia que nos tiene que servir para mejorar. Ahora te digo un poco más puntualmente el caso que me mandaste, ¿no? Cuando acaba el partido, los chicos obviamente nos sentimos mal todos, y yo soy el primero, y no me van a dejar mentir los alumnos que tengo ahorita que me están mirando, los papás, que los junto y le digo, o sea, el día de hoy no nos fue bien, o sea, el día de hoy hay que promover también el pensamiento crítico, ¿no? A pesar de que son niños, ¿no? Oye, ¿en qué nos hemos equivocado, ¿no? Pero darle la verdadera dimensión a esa derrota, ¿no? Que es una oportunidad para mejorar. Entonces, hablamos con los chicos. A mí me han pasado, me han goleado varias veces y uno aprende mucho de las derrotas, mucho más que de las victorias, ¿no? Entonces hemos hablado con los chicos, nos hemos puesto a hablar de lo que hemos hecho mal, ¿no? Obviamente ellos desde su análisis y yo desde el mío, obviamente su análisis es mucho más simple y mucho más divertido, porque cuando hablo con ¿por qué perdimos? No, porque Mateo, el arquero, no la cogió. Bacán, o sea, pero ahí, por ejemplo, puedes corregir, tienes que asumir, o sea, yo, por ejemplo, cuando he escuchado ese tipo de comentarios de los chicos, les digo, muchachos, en la vida uno tiene que ser responsable de lo que hace y lo que no hace. Son chicos de 8 años y lo comprenden muy bien. Si hemos perdido por todos, porque alguien ha dejado de hacer algo, ¿sí? Entonces los chicos van interiorizando eso y pasó el partido y se olvidaron. Ellos van a su casa, juegan play, pasó todo el problema. Aquí el problema son los papás, como tú dices. Cuando llegan a la casa, el primero que está triste es el papá. Lo llaman sus patas y digo, ¿y cómo quedó? No, mi hijo le metieron 8 goles. O sea, el chico ya se olvidó el partido, está jugando PlayStation o está jugando fútbol de nuevo, pero el papá es el que revive estas experiencias negativas, ¿no? Entonces, acá es un tema muy importante, ¿no? Me acuerdo ahorita una frase que lo escuché en una entrevista, que decían, ¿cuándo hay que empezar a educar a los niños, ¿no? Y decían, 20 años antes de que nazcan, educando a los padres, ¿no? Entonces, va por ese lado también, que los papás se preocupen en prepararse. Además, lamentablemente, nadie nace sabiendo ser padre, digamos, uno lo va aprendiendo en el proceso. Ahora hay que tener bastante autorreflexión para poder asimilar cada situación y aprender de cada situación. No es bueno estar en cada momento recriminando al chico por haber perdido, por haber hecho una mala actuación, ¿no? Hay que decirle que obviamente piensa en lo que está pasando, por qué se ha equivocado y asumir una posición más positiva, ¿no? Sí, te agradezco. Algo que me marca ahorita que se me venía es que en coaching, nosotros trabajamos mucho en el presente, que el pasado no existe. Y pasa mucho porque como el niño nace, los primeros 3 años es una representación de Dios, se ríe, usa los 400 músculos de la cara, trasciende, es un Dios viviente, sin manchas, sin errores, y a partir de los 4 años hasta los 7 años comienza a fabricar su pequeño ego, ¿no? Un poco a conocerlo, a ver que tiene que tomar decisiones y que de alguna forma tiene que protegerse bueno, y responder a algunas acciones. Pasa mucho que el niño está con la mente sana, pero tantas experiencias al padre, o a los mayores, o a los adultos, nos tiene con la mente enferma. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad es no estar en el presente. Uh-huh. ¿Nos quedamos en el pasado o nos vamos al futuro? Exceso de pasado, depresión, exceso de futuro, ansiedad. Pero el niño que está con la mente sana está en el presente. Puede haberle pasado algo hace 5 minutos, pero el niño está con la mente sana y vuelve al presente porque la mente sana se lo permite. En cambio, a nosotros nos pasa algo hace 5 minutos, hay 10 minutos y nos quedamos con el mismo pensamiento para 10 días, proliferando la mente y dañando nuestra mente y generando esquemas mentales que no nos llevan a ningún lado. Igual me vale mucho para esta pregunta que vienen adelante, ¿no? De Johnny Samamés, y esto me parece muy bueno porque este es un caso muy común, y es un caso para nosotros que trabajamos para el fútbol del futuro, para que nosotros tenemos un plan a 20, a 25 años para realmente transformar el fútbol peruano desde redes.
empezamos desde poner estas primeras piedras, desde donde estamos. ¿Qué opinión te merece y qué podrías compartirnos sobre los padres que llevan a un niño que destaca, un niño talento, a jugar por 2 o 3 equipos los fines de semana o que están cobrando por el niño para que juegue acá, allá o por acá? Que ese es algo realmente aterrador, algo espantoso, desde donde lo veo. Hay algo que se llama estrés deportivo, burnout, y el único diagnóstico que a mí me genera en los estudios de psicología es que lo queman rápido. Pero fuera de ese quemar rápido, que es una consecuencia de una mala guía, ¿cuál es tu opinión referente a ello? Mira, es un tema bastante delicado porque conozco muchas personas que hacen eso, muchos padres que estimo bastante, o sea, no es que cobren, me refiero a que los llevan a diferentes equipos a jugar. Como te decía, el entrenador se me vino a la mente era Grifa, ¿no? Que decía que hay cosas negociables y hay cosas innegociables, ¿no? Entonces, lo estoy llevando a este contexto porque también hay cosas dentro de lo que me has mencionado que son negociables, ¿no? Yo pienso, y te digo porque lo he conversado mucho con los papás y lo he vivenciado mucho con los chicos, mientras el chico se divierta, mientras sea el chico el que quiera ir a jugar, es complicado decirle que no también, ¿no? Mientras sea o parta de él ir a jugar, o sea, estar jugando todo el día y que su papá tenga la facilidad de poder llevarlo aquí, allá, yo creo que puede ser negociable y puede ser, digamos, bueno para el chico. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de llevarlo al plano, a demostrarlo, ¿no? A demostrar lo que estoy diciendo con algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de contacto con el balón en Argentina, vamos a compararnos con ellos, es 3 veces mayor que la que tenemos aquí en el Perú. Vamos a tratar de plasmarlo en la realidad, ¿no? Entonces, el chico en Argentina juega baby fútbol, juega en su equipo de AFA, juega en el colegio, entrena los días de semana, entonces está haciendo un montón de actividad. Creo que ahorita no tengo los datos exactos, pero pueden verlo en un libro de Juan Cruz Anselmi, etapas del proceso formativo hasta el fútbol profesional. Ahí está estipulado cuántas son las horas de diferencias que tenemos. Creo que son, a la semana ellos tienen un contacto con el balón de 13 horas, mientras que en el Perú tienen un contacto de 7 horas. Entonces, desde el punto de vista motriz, ahí hay que plantearnos algo, porque los argentinos de repente son más fuertes, más rápidos, más veloces, más coordinados, etcétera, los jugadores me refiero. ¿Por qué? Ahí puede haber una respuesta a tu pregunta de este chico. Ahora, el chico que va a varios partidos, entrena todo, mientras él pueda, mientras él quiera, yo de verdad que lo puede hacer, que lo haga. Si lo puede hacer, que lo haga. Ahora, ese tema de cobrar, olvídate, esas cosas salen totalmente del contexto formativo. Por otro lado, por eso te decía que quiero demostrarlo. Entonces, este chico va a tener un mayor contacto con el balón, mayor contacto con la competición, mayor contacto con básicamente situaciones de juego. Entonces, estamos estimulando de forma correcta al niño desde esa perspectiva. Entonces, va a tener una mejor respuesta motriz. Por otro lado, hay cosas que se van desgastando, como como tú dices, ¿no? Que puede pasar un abandono prematuro del juego. Puede pasar, pero te digo, Ángelo, con todo respeto, ¿quién tiene la verdad absoluta en el fútbol? ¿Quién te dice que hagas A, B, C, D y el chico llega a primera división? Es complicado. Obviamente, como te digo, yo lo enfoco desde esa perspectiva, de estar en contacto con el juego, y te podría decir que si el chico quiere, si el papá puede, mientras no lo obliguen, podría ser una buena forma de estimular al chico, ¿no? Sí, yo me quedo con lo que remarcas ahora, ¿no? Que hay que ver quién es el que quiere jugar en varios lados, ¿no? Si es realmente el niño o es el padre, ¿no? Y me parece que identificando eso podríamos generar un mejor análisis. También se me viene algo que es muy similar o que está muy alineado con esta pregunta. En mi experiencia como coach, principalmente se comunican conmigo padres de familia de fútbol base. Entonces, padre de familia con los niños de 7, 8 años, los 10 años. Normalmente me llaman para hacerme algunas consultas. En el proceso de coach, yo no le puedo hacer coach a un niño porque las respuestas que tiene que darme no las conoce, entonces al niño se le cuida y no podemos invadirlo directamente. Lo que sí podemos es conversar con él para conocer un poco su entorno. Dado eso, en el diagnóstico, definitivamente siempre, nuevamente, hay que volver a mirar al padre, conversar con el padre, pero el niño ya tiene unas herramientas clarificando qué es lo que él observa desde su universo, qué es lo que él percibe. Y cuando hablo con los padres, principalmente con los que me ha tocado experimentar, hay un patrón común que me llamó la atención. Y le digo, a ver, cuéntame un poco de ese hijo.
y me cuentan definitivamente lo que ellos perciben de su hijo deportivamente, pero me dicen, sí, porque mi hijo jugó en Alianza, jugó en Cristal, jugó en Cantolao y ahorita está en Regatas, por ejemplo, y su hijo tiene 10 años. Entonces digo, ¿cómo un niño de 10 años pasa por tantos clubes, por tantas manos, por tantos formadores, por tanto entorno? Y después, bueno, después cada caso es particular, ¿no? Pero ¿qué opinas referente a ello? Es complicado, ¿no? La realidad del fútbol peruano en el fútbol base es así, ¿no? Entonces, tu pregunta me hace recordar un capítulo de un libro que leí, ¿no? Formar a través del modelo de juego, o sea, formar la personalidad a través del modelo de juego, ¿no? Entonces, a ver, hay dos formas digamos, de estructurar tu personalidad, ¿no? A través o sea, hay un componente genético natural, que todos tenemos ciertas características, digamos, por la genética, y otra por el entorno en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Yo me pongo a pensar ese chico, ¿no? Está bajo la metodología de Alianza Lima, lo están formando bajo los valores que tiene Alianza, etcétera, y un año y se aburre o no lo ponen o el chico se rinde y se va, digamos, a Cristal. Cristal lo forma con sus valores, con su forma de estructurar la sesión de entrenamiento que involucra, porque estamos hablando que el entorno te condiciona, o digamos, te forma la personalidad y va formando de una forma. Se va a su otro club porque sí, es un problema. Yo cuando hablo con los papás y me dicen, Yoshi, no sé, en la U no me da mucha oportunidad, creo que voy a buscar otro lugar. Mi consejo es que perseveren, ¿no? Que intenten tratar de competir bajo esa estructura de trabajo, ¿no? Que traten de ganar el puesto, entre comillas, digamos, fútbol un poquito más competitivo, digamos, y que no se rindan tan fácil, ¿no? Porque el que se rinde básicamente es el papá, ¿no? El hijo, porque el chico, es más, el chico se quiere quedar, quiere estar con sus amigos, ¿no? Pero el papá, no, acá no te consideran mucho, vámonos a otro equipo que vas a jugar más tiempo, ¿no? Entonces, como tú lo dices, cuando uno forma la personalidad con diferentes entornos, pues va a salir un chico, lamentablemente, que no tiene claro cuáles son los valores que van a definir su vida, ¿no? Deportivamente No, hablando, ojo, y va a afectar no, bueno, a nivel social, ¿no? ahora que va para lo mismo. Sí, sí, sí. Deportivamente hablando, vamos a ningún lado. Un ratito vamos nuevamente bueno, tenemos unos minutos más todavía, que es un cuarto de hora aproximadamente. ¿Te parece, Yoshi? Te puedes quedar 15 minutos más con nosotros, ¿verdad? Dale. Acá nos manda saludos Freddy Pinto, también nos acompaña y somos las capacitaciones. Un abrazo, Freddy. Yo sigo un favor, las preguntas que nos vienen, tratemos de responderlas cortas y concisas para no desviarnos porque son bastantes preguntas. ¿Vale? ¿Cuántos Dale. partidos recomienda un nivel formativo que un niño debe jugar y cuántas sesiones de entrenamiento a la semana? 3 sesiones a la semana y partidos todos los que pueda, ¿no? Todos los que pueda. Sí. ¿Verdad? A ver, acá Tommy Skiffen nos pone que es un trabajo muy duro por la preocupación de mejorar al niño, definitivamente. Bueno, Misael nos comparte también que no solo le pasa al padre, sino también a muchísimos profesores los mismos casos. Hay profesores que se llevan al mismo niño a jugar en varios lugares también. Sí. Y eso también pasa, ¿no? Sí. Bueno, acá hay unas personalmente con... a ver, acá nos pone, pocos son los padres motivadores a sus hijos, no acepta que sus hijos se equivoquen y lo empieza a cuestionar. Vuelvo a tocar el tema de la mente enferma y la mente sana. El niño tiene la mente sana y el padre tiene la mente enferma por muchas experiencias con las cuales no ha podido lidiar a las extensas de su vida y que cada experiencia con la que no ha podido asimilar le genera una frustración que le ha marcado una herida o le ha marcado algo en el mapa mental, el cual nunca ha podido soltar, sino esos ganchos quedan ahí y normalmente queda reflejado en una de las 7 personalidades con las cuales el ser humano andamos, ¿no? Muchas veces estamos en uno de los 7, no sabemos en cuáles, pero es bueno autoconocernos para empezar a lidiar con estas personalidades que aparecen imprevistamente. Acá justamente Misael comparte, los niños viven intensamente el momento actual. Gracias, Misael, por la mente sana. Un abrazo a Héctor Quintana también, el futbolista, también profesor de fútbol base. Rafael Olivar, también del equipo de Olivar de San Martín de Porres. Nos mandan saludos. A ver, esta es buenísima, también cortita, para que los niños puedan trabajar cómodos. ¿Con cuántos niños se podrá trabajar? Sí, ¿Con cuántos sugieres? es una buena pregunta. Dependiendo de Sí, la categoría, yo te digo, dependiendo de la categoría, lo separo por niveles o por capacidades, digamos. Yo trabajaría con un máximo de 8 alumnos por profe, 8 10. Yo sé que la realidad es complicada, yo lo sé, yo he vivido esa parte. Te dan un grupo de 20, o sea, estás solo con 20 chicos, yo lo he pasado.
Ahora hay que ver la forma de darle vuelta a eso, ¿no? Yo te diría como máximo 10 con un profe y lo óptimo sería 8, ¿no? Bueno, genial. Lamentamos igual, me comentan algunas personas que tienen algún déficit con el audio, igual nos disculpamos, es propio de la conexión, igual vamos a comunicarnos por interno para que lo puedan solucionar nuestro equipo digital, les agradezco. ¿Cómo afrontar, Yusi, en esta parte de las emociones del niño que son tan vulnerables y que, bueno, que aparecen y desaparecen? El vínculo con los padres. ¿Cómo conectar las mismas emociones que tiene el entrenador o cómo conectar la misma idea que tiene el entrenador para que los padres puedan conectar con esa idea y que se pueda ver reflejado en la parte interior, ¿no? En el entorno familiar? Mira, como todo en la vida, hay cosas que están dentro de nuestras posibilidades y hay otras cosas que no están dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, como entrenadores tenemos ciertos límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Si hablando con el papá y el niño al mismo tiempo, son dos cosas diferentes. Logramos influir positivamente en el padre, es lo que podemos hacer. No podemos meternos en la casa del chico, no podemos ir a buscarlo por ciertas regulaciones, pero hay que tener en cuenta que tenemos un límite, ¿no? A ver, los primeros que deben formar es la familia, después el colegio y después nosotros como reforzadores de todo lo que viene detrás de nosotros, ¿no? Genial, perfecto, perfecto. Bueno, vamos terminando en unos minutos. Si tienen alguna consulta, sería un momento grato para hacerlo. Me queda muy claro lo que estamos comentando, me queda muy claro quizá que se puede mejorar la organización de los campeonatos de fútbol base para poder ayudar y poder alinear el juego al niño también, puede estructurar. Me queda muy claro también la participación con los padres, me queda como sugerencia el poder usar herramientas tecnológicas que lo podamos difundir a través de los medios digitales es muy importante para que el padre también pueda tener un aprendizaje distinto. Y también me pasaba mucho que conversaba, ¿no? Que a veces los padres se acercan con muy poco conocimiento del juego. Hace unos minutos lo conversamos, ignorancia, ¿no? ¿Crees que los padres deberían ser capacitados con la metodología del club o del entrenador en todo caso? No, yo creo que, ¿Con o la sea, metodología deportiva? no tanto ir como a capacitarlos bajo eso, pero sí contarles lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que una reunión al mes como mínimo para contar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, ¿no? Resolver preguntas básicas, ¿no? Cómo, cuándo, por qué y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Haciendo eso, fácilmente el papá va a entender y va a comprender de que no sabe nada. Y cuando se dé cuenta que no sabe nada, no va a decir absolutamente nada. Y si por ahí tiene alguna duda, pues se la respondes con toda amabilidad, ¿no? Sí, genial. Bueno, les agradecería a todas las personas que nos siguen que nos puedan dejar ahorita al final de la charla una recomendación de nuestra página de Facebook. Para nosotros es importante para poder seguir trabajando y para que las personas que entran también puedan compartir la información y hacerles llegar también un mensaje más claro también. Yo sí, para cerrar, porque bueno, en el tiempo nos apremia, como una última pregunta que me puedas salir un poco del contexto de fútbol base y ampliando el fútbol general. Muchos niños empiezan en el fútbol base, muchos niños son talentos, empiezan a destacar y otros no, pero eso realmente no decide si el niño va a ser profesional en el fútbol. Es solamente una etapa en la cual cada niño la aprende diferente y asimila diferente el conocimiento. En el trajín, cuando el niño pasa esa primera etapa y ya empieza al fútbol infantil, el fútbol de adolescentes, el fútbol juvenil, pasan otras experiencias propias del entorno. El entorno ya no es familiar, el entorno es social. Y empiezan a jugar otros factores. Luego, llegas al fútbol profesional, hay otro entorno totalmente diferente. Nosotros, en el fútbol, no nosotros, en el fútbol peruano, tenemos una gran cantidad de futbolistas que llegan mal formados. Mal formados, no necesariamente de una forma deportiva, porque hay mucho talento, pero sí una forma personal, a nivel personal, con actitudes, valores, y lo vemos por todos lados, y bueno, es un secreto a voces, y no es de ahora. Se tomó el ejemplo desde el año 70, cuando los futbolistas salían, y quizá desde antes, es solamente por tocar una referencia, o de mucho antes, y que después podían compartir en peñas criollas, qué sé yo, irse de fiesta, aplaudiendo esta situación en el tiempo y generando una cultura de informalidad de alguna forma en el mensaje. Quisiera saber, según tu opinión, ¿dónde crees que se rompe la línea
de entender el fútbol como profesional. ¿Dónde crees que se rompe la línea de cuando llegas al fútbol? Tú has llegado a jugar en una reserva, a debutar en primera, a estar muy cerca, a empezar por ahí, y tuviste compañeros que dejaron el fútbol y otros que continuaron el fútbol. Pero ¿dónde crees que se rompe la línea para que el jugador pueda ser un profesional íntegro? Uy, es una pregunta bastante complicada porque va a depender de la experiencia de cada uno, o sea, qué experiencias ha tenido, digamos, en su adolescencia. Pero yo quiero ir un poco más atrás, ¿no? En el fútbol base, ¿no? Si nosotros formamos las bases sólidas, ¿no? En valores, en formas de actuar, ¿no? Vamos a tener un mejor jugador, digamos, una mejor persona que va a estar expuesta en el fútbol juvenil con mejores condiciones para afrontar las situaciones que va a tener que afrontar a esa edad, ¿me entiendes? O sea, esto es una cadena. Digamos, en la etapa infantil se te van a presentar determinadas situaciones diferentes a la del fútbol juvenil. Entonces, con un formador que sepa ayudarte a afrontar estas situaciones, vas a pasar a la siguiente etapa del proceso formativo, que es el fútbol juvenil. Ahora, tienes que tener, digamos, suerte de que te toque un excelente, digamos, entrenador de fútbol juvenil para seguir con ese encadenamiento hasta el fútbol profesional. Ahora, ¿qué es lo que yo te pregunto? El fútbol es como la vida, yo lo tengo claro. ¿Qué es lo que piensas cuando tienes un problema? Yo creo que va en función de tus valores, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante una situación difícil? Todos vamos a afrontar situaciones complejas en nuestra vida que nos van a obligar a tomar un camino o el otro, ¿no? Ahora, ¿de qué depende nuestras decisiones? De cómo pensamos. ¿Y de qué depende nuestro presente? De cómo hemos actuado. Entonces, como te digo, para mí es una cadena que va desde el fútbol base, que pone los cimientos sólidos para un buen proceso formativo, que se va desencadenando en el medio, en el fútbol juvenil, con un reforzamiento de esos valores, y va a terminar ese proceso en el fútbol profesional, con situaciones mucho más complejas, pero con decisiones que se van a formar o vamos a actuar en función de decisiones que han venido siendo consolidadas desde niños, ¿no? Entonces, ¿dónde se rompe la cadena? En alguna situación, seguramente en una situación complicada, no te quieren en el equipo, el fútbol juvenil, algunos te dicen que no sirves para el fútbol profesional, tienes que ir a otro equipo, cosas que pasan normalmente a un montón de jugadores que ahorita los vemos exitosos, ¿no? X jugador estuvo en un equipo, no lo quisieron, se fue al otro, estrella mundial, ¿no? Entonces, ¿qué valores te da la perseverancia, ¿no? Haber tenido de repente en el fútbol juvenil un entrenador que te diga, tú tienes que perseverar, tú tienes que estar ahí, no te puedes dejar, no te puedes quedar ahí nomás. Y más atrás viene un formador que le dice, tienes que disfrutar, tienes que hacer caso a lo que te diga tu entrenador, tienes que ser buena persona. Entonces, vas jalando la cadena y al final llega el momento, digamos, complicado, y tomas una decisión en función de lo que te ha pasado y las personas que te han rodeado y las decisiones, o digamos, o los valores que te han venido inculcando en todo ese proceso, ¿no? Genial, bueno, volvemos a que todo nos lleva al fútbol base. Coincido en lo que comentas. Quizá esa cadena que estamos conversando nunca se termina de formar y quizá los padres somos responsables directos de lo que pueda pasar, los entrenadores, los organizadores de campeonatos, los capacitadores, todo lo que estamos vinculados en este mundo. Me parece que deberíamos empezar a ver diferente al fútbol base y empezar a construir y olvidarnos de destruir. El amor construye, el miedo destruye. Solamente hay dos emociones que rigen la vida, amor y miedo. El amor siempre construye. Les agradezco a todos. Hemos sido 80 personas, ahorita quedan 60 valientes que aguantan hablando de fútbol. Y yo sé algo, bueno, antes de ir, porque seguramente acá se desconecta mucha gente, no se olviden, por favor, dejarnos una recomendación en nuestra página, sección de opiniones o recomendación. Para nosotros sería muy, muy grato, por favor, que nos apoyen para seguir difundiendo conocimiento en fútbol. Y algo que nos parece muy grato es que mientras muchos países, excepto algunos, están paralizados, nosotros a través de las plataformas digitales seguimos motivando el conocimiento de fútbol y seguimos debatiendo. Y lo maravilloso en este mundo es que no hay una certeza, no hay una razón, nadie sabe nada, todos sabemos todo y a la par nadie sabe nada. Yo sí algo para las personas que nos siguen, una invitación quizá el día sábado tenemos una charla, aprovecho a las 3 de la tarde, quedamos ahora sí, 3 de la tarde, sobre metodología de fútbol base, la cual van a disfrutar muchísimo. Yo sí he estado en Colombia el año pasado, está capacitándose, viaja mucho y de hecho que nos va a dejar un mensaje clarísimo, aparte de la gran experiencia que tuvimos en el curso profesional de fútbol base. ¿Algún mensaje, Yossi, para cerrar?
No, gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Les agradezco la paciencia por estar aquí conectados y espero haberles servido de algo, algunos conceptos que he lanzado en esta charla, ¿no? Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Bien, chévere. Perfecto. Un abrazo. Gracias a todos por Listo. acompañarnos. Dios lo bendiga siempre, bendiga su hogar y bendiga el fútbol que lo amamos todos. Gracias, Chao, cuídense. chao.